Les habla Carlos Amelo Oliva Torres, miembro de la Dirección Nacional de la Unión Patriótica de Cuba y líder de su Frente Juvenil. Hoy les traigo un caso que evidencian de que la politiquería que según Fidel Castro existía en Cuba antes del triunfo de la revolución, que generaba corrupción, engaño, desamparo al pueblo, falta de derecho a la vida y respeto a la sociedad, pero sobre todo mucha corrupción, mucha falsedad, muchas promesas incumplidas existen hoy en Cuba, y de eso sí estamos seguros. Y tenemos hoy acá a Yurileidis Remedios Leme con un caso, con una historia que evidencian esto que les acabo de afirmar. Ella es madre de 3 niños que tienen 1 año de edad en este momento. Ella tiene 36 años de edad, una mujer joven. Reside en Micro 10, en Santiago de Cuba. Y todo parte, ¿no?, de acá, de un proceso al cual ella se expuso, que se nombra fertilización in vitro. Es algo así, para que entiendan mejor, como una inseminación artificial, y que tuvo éxito acá en Santiago de Cuba y salió en primera plana del periódico provincial de Santiago, el periódico Sierra Maestra, periódico oficialista del régimen cubano. Y les leo la breve nota. Dice: nacen en Santiago de Cuba primeros trillizos logrados por fertilización asistida. Dice: en la mañana de este miércoles 24 de mayo, en el año 2017, nacieron en el hospital Dr. Juan Bruno Zayas los primeros trillizos santiagueros logrados por fertilización in vitro. La cesárea, realizada a las 34 semanas, fue de urgencias, pues la gestante hizo una preeclampsia agravada. Y luego narra, da algunos detalles de cuánto pesaron los niños. Tiene una foto de ella acá con sus 3 niños, acá se puede evidenciar. Y ahora les cuento lo que sucedió detrás de todo esto, la parte que no sale acá en los medios de difusión del régimen, la realidad detrás de las noticias, de los partes que da el régimen al pueblo. Yurileidis, cuéntanos. Quiero que comencemos desde el principio. ¿Cómo una mujer cubana puede calificar o acceder a esta fertilización? ¿Dónde te encontrabas? ¿Cómo te enteraste? Por el medio de la consulta de fertilidad donde yo estaba. ¿En qué consultorio? ¿En qué localidad? No, fui remitida de mi consultorio para Policlínico el 30 de noviembre. Allí mi problema no tuvo solución. Fui remitida para el clínico quirúrgico. Allí fui intervenida, mis trompas no tuvieron solución y me las quitaron. Y de ahí entonces me remitieron para Urbín, que era donde único yo podía conseguir un embarazo mediante una fertilización in vitro. Te hacen la fertilización. Me imagino que en un tiempo prudente se sabe que dio positivo. Sí, que a los 14 días. A los 14 días te lo informan. Sí. Durante el embarazo, ¿tuviste alguna ayuda extra, alguna asistencia por parte del Estado, más allá de la atención médica? Ni antes ni después. Hasta incluso cuando me ingresaron al hospital, la alimentación era muy mala. Nos daban arroz, un poquito así de arroz, lo normal que comía una embarazada que estaba un niño solamente. A mí me daban la misma cantidad de comida, era muy poca, muy mala calidad, y yo reclamaba porque me quedaba con hambre, porque eran 3 niños que traía en la barriga,
y me decían que era una muerta de hambre, de que... ¿Quién te decía eso? ¿El personal la del hospital? pantrita, los médicos, todo el mundo me decían que esa niña siempre tenía hambre y esas cosas me hacían sentir mal porque yo no estaba allí porque yo quería. ¿Cómo te trasladaste desde Santiago de Cuba hacia el hospital donde te atendieron en Orlando? Lenin, bueno, los recursos fueron por mí y por mi esposo. Es decir, no hubo ningún tipo de asistencia estatal para trasladar a yo la gente. arreglaba uñas a las 2, 3 de la mañana y como fue en agosto, el carnaval en julio, aproveché ese tiempo y trabajaba duro de madrugada, me levantaba a las 6 de la mañana, me acostaba a las 2 de la mañana y en sí lo que tenía eran 2 o 3 horas de descanso para poder reunir ese dinero y ir para Holguín, porque allí no te proveen un asentamiento donde tú puedes llegar, te quedaste porque es una consulta, no nada, yo tenía que buscar alquileres como todas las que llegan allí. Es decir, en total estado de desamparo. Durante el embarazo, ¿algún funcionario o institución estatal te hicieron alguna promesa de ayuda? Sí, que la canastilla era gratuita. ¿Qué funcionario o qué institución? El Servicio Social del Policlínico Fran Paez. Ya, esto fue en base a que traías trillizos. En base a que traía trillizos. ¿Y luego de parir? Después que parí, yo no sé qué pasó, Te digo, luego de parir, ¿te hicieron alguna promesa? Sí, bueno, mi mamá fue la que participó en la reunión porque yo después que parí fui directo para terapia intensiva por la preeclampsia que hice agravada. Y dijeron que me iban a hacer entregado un apartamento, 2 tanques de agua, lo básico de la casa, frío, televisor y teléfono. Ni frío ni televisor. Asistencia de alguna enfermera. De la enfermera, pero como ¿Por qué tiempo? Por un año, pero que como había déficit de enfermera, casi nunca tuve una enfermera. Entonces, pero ahora vamos a pasar a esa parte. ¿Y ayuda económica te ofrecieron? Me ofrecieron una ayuda económica, pero que el expediente lo tenía que firmarlo la ministra en La Habana, y el expediente fue para La Habana y nunca regresó. ¿Qué le dijeron a tu mamá sobre la ayuda económica? ¿Por qué tiempo te la iban a ofrecer? Por un año. Por un año. Me iban a dar una ayuda de 175 pesos por los 3 niños. Wow, una miseria. Ahora bien, vamos a la parte del cumplimiento de estas promesas. ¿La canastilla te la regalaron? ¿Te la asignaron? No, porque... ¿Y del apartamento con frío, televisor, teléfono, tanques de agua, la enfermera y la ayuda económica, te la asignaron? Tampoco. ¿Qué te dijeron sobre el apartamento, por ejemplo? Me dijeron que me había dicho a mí que por yo tener 3 hijos me tocaba un apartamento. Me decías antes de comenzar la entrevista que primeramente dijeron que te iban a asignar un apartamento para ti, tus 3 hijos y tu esposo. Ajá. Y que luego, pues, cuando ustedes cambiaron la propuesta sin consultar y en aquel entonces tú vivías con tu madre, ¿no? Con mi mamá, con mi hermano, con mi hermana y mis 2 sobrinos. Es decir, eran tu madre y 2 familias más en la misma vivienda. ¿Y cuál fue la propuesta que les hicieron? Que como aquella casa tenía 2 cuartos, teníamos que entregar aquella vivienda, nos entregaban a nosotros un apartamento con un cuarto más, entonces para ese apartamento, en un cuarto iba mi mamá con mi hermano, en el otro cuarto mi hermana, su esposo y sus 2 hijos, y en el otro cuarto mi esposo, los 3 niños, yo y mi hijastro. No, sin duda, esto era me volví loca. Insostenible, ¿no? Demasiadas personas en un apartamento, pero además hubo un engaño porque no fue así lo que primero se te prometió. ¿Y qué pasó después de esto? Después de esto yo pedí entrevista, participé en una reunión de asamblea aquí en el Poder Popular. Me dijeron que dentro de una semana me iban a dar una respuesta, la niña volvió a caer en el hospital. Cuando yo salí que llamé me dijeron, no te preocupes que por política te toca tu casa, pero bueno, por política nunca me la dieron. Nunca te la dieron. Me dices también, o me dijiste antes de comenzar la entrevista, que luego en la vivienda de tu madre, allí tenías unas condiciones bastante difíciles, que había mucha humedad, que esto estaba afectando la salud de los niños y que ante esta situación de desespero,
cuando los niños tenían alrededor de 11 meses, tú y tu esposo ocuparon una vivienda que llevaba 8 meses cerrada en Micro 9, en Santiago de Cuba, que es donde actualmente estás radicando allí bajo muchas presiones. Demasiada. ¿Cómo fue esta vivienda que estaba cerrada, deshabitada? Esa vivienda era de un innovador de la ciudad, él no estuvo de acuerdo con esa vivienda, le dieron otra y esa se quedó ahí 8 meses cerrada sin entregársela a nadie. Increíble, con el déficit Con de el vivienda déficit que de hay en la vivienda, ciudad la de Santiago. necesidad y un apartamento cerrado. Y pues me dice que luego, me dijiste que luego fueron funcionarios del gobierno a amenazarles a ustedes allí para que salieran de allí. ¿Cómo fue? Mire, ¿A los cuántos días de haberse usted establecido allí fueron funcionarios y qué funcionarios fueron? a los 5 días fue Jacqueline, la presidenta del Poder Popular del distrito, fue Marisa, la presidenta de Legalidad, y fue el delegado de la zona de Micro 8, que yo ahora no me acuerdo su nombre. Pero Marisa ¿Qué te dijeron? me dijo que tenía que abandonar la vivienda porque un desalojo tenía la cara muy fea y que podían ir unos negrones y me iban a sacar a golpe y hasta los niños podían sufrir golpes y me iban a tirar todo para el medio de la calle. Luego me dice que a los días fue el vicepresidente del gobierno municipal. Ajá, Giorbelis. Y que le amenazó, pero este fue con más el allá. Dedo, sí, se pasó más que la otra. La otra me amenazó verbalmente, este también me amenazó verbalmente, pero con el dedo me hacía así en la frente. Es decir, que hubo maltrato físico. Y sí. además me dice que qué tipo de amenazas te hizo. Que si yo no salía de ahí, me iba a mandar a meter 4 negrones en mi cama para que yo aprendiera a no violar más una vivienda del gobierno. Es decir, te amenazó con que te podían violar sexualmente. Sí. Este es el vicepresidente municipal del gobierno. Ahora no sé si aún esté en ese cargo, pero por lo general así van ascendiendo y un día lo vemos de vicepresidente del Estado cubano, por ejemplo, del Consejo de Estado, y así es que tipos como este van calando en los niveles de dirección del sistema del régimen comunista cubano y luego se convierten en altas figuras. Este es el tipo de político que ha generado la revolución. Este es el hombre nuevo que según Fidel Castro había desaparecido, según él, pero no voy a hacer defensa de lo que había en Cuba antes de 1959. Yo soy un joven, tengo 30 años y les puedo hablar de lo que estoy viviendo y les aseguro de que las personas que hoy en día dirigen la política de mi país son personas de muy malos sentimientos, son personas que no tienen educación, son políticos que no tienen ningún tipo de escrúpulos, son más politiqueros que lo que es o pudo haber sido cualquiera en las distintas etapas de la historia de nuestro país. Me contabas que le habías escrito una carta al primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Santiago de Cuba. ¿Qué te dijo? ¿Qué respuesta te dio? ¿O cómo se la entregaste primeramente? Se la entregué personalmente y aproveché el momento para decirle, mira, estoy siendo desalojada con mis 3 hijos de mi vivienda, de la vivienda donde yo estoy. Y me dice, si te están desalojando es porque estás ilegal. Le digo, sí, estoy ilegal, pero yo le voy a explicar por qué razón. Y me dice, no me explique. Si estás ilegal no puedes estar, tienes que salir de ahí. Sin escucharme, sin nada. Me dijo, voy a leer tu carta. Ya cuando leyó la carta, a los 3 días, mandó a la vicepresidenta Odessa, que llegó con todo el interés que me iba a ayudar, pero que yo tenía que volver para atrás donde yo vivía, en esa casa que cada vez que llueve se moja, la humedad, todo, yo con 2 niños enfermos, yo allí no podía virar de nuevo, yo se lo dije a ella. Yo que iba dentro de 20 días y a mi casa no fue más nadie.
Entonces el vicepresidente del gobierno me dijo que él esperó que yo terminara con todas estas personas que no me van a ayudar en nada y que al final yo me tenía que extraer con él. Es decir, este fue el que te amenazó con mandar Sí. personas a violarte sexualmente. Y me dijo, yo tenía que esperar porque tú con quien te tenías que extraer era conmigo. Así te y dijo. tu casa no te la mereces porque me trataste mal y como no te la mereces y te portaste mal y me trataste mal y me gritaste, no te la doy en propiedad. Es decir, que él te amenaza Sí, con violarte y dice que tú lo maltrataste a él. Entonces, ¿qué pasó? Al final, me dice que el miércoles 3 de octubre, este mismo señor, Sí. este mismo sádico vicepresidente del gobierno municipal en Santiago, te dio una respuesta. ¿Qué respuesta te dio? La respuesta que me dio que la casa me tocaba en arrendamiento, que no había otra opción y que si no estaba de acuerdo, que me fuera para donde yo vivía. Es decir, que tienes que pagar esa casa. Te la Ah. están vendiendo. ¿Me la están vendiendo? O No, me la están alquilando. alquilando. No me dieron ni por política, ni como me habían dicho, el apartamento, nada. Me dieron un alquiler que tengo que pagar patente, tengo que pagar todos los impuestos que le cumplo al gobierno. Entonces también tengo que pagar un alquiler para mis hijos de por vida, porque no es mi casa, no es mi propiedad. Lamentable, triste, desesperante esta historia. Esto es lo que se esconde detrás de esta noticia, de este golpe mediático que el Partido Comunista, el gobierno, junto con el gobierno provincial de Santiago de Cuba, dieron a través de este periódico, si es que se le puede llamar así a esto, periódico Sierra Maestra en Santiago de Cuba. La verdad es que todo esto es politiquería y que esta joven mujer con su familia, con sus 3 hijos de 1 año, están en total desamparo en la Cuba revolucionaria, en la Cuba socialista, donde hace 60 años se hizo una revolución para los humildes y por los humildes. Nosotros en la Unión Patriótica de Cuba vamos a seguir dando cobertura a todo lo que acontezca en torno a ella, de plano, toda aquella persona que vea este audiovisual y que sepa de su historia se dará cuenta de que es una injusticia, un engaño, una estafa del Estado, una arbitrariedad enorme. Y también vamos a ayudarle, y desde aquí estamos pidiendo, ¿no? Aclamando la solidaridad de personas de buena voluntad que existen en el mundo e instituciones que puedan ver este audiovisual para a través de nosotros ponerlo en contacto directo con ella y que se pueda canalizar algún tipo de ayuda. Nosotros en la Unión Patriótica de Cuba se la vamos a dar en la medida de nuestras limitadas posibilidades, no la vamos a dejar desamparadas y como ya les decía, toda persona que lo desee puede ponerse en contacto con ella a través de nosotros. Esto es un capítulo más que evidencia que en Cuba hace falta un cambio verdadero, hacen falta medios de prensa serios donde las personas víctimas de injusticia puedan denunciar todas las ineficiencias, todos los malos procederes de los funcionarios públicos. Hacen falta más partidos políticos, hace falta más fiscalización, hace falta una economía que permita al sector privado salir adelante y sobre todo hace falta una clase política seria y verdaderamente comprometida con su pueblo.